Muy buenas tardes. ¿Qué hace Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, secuestrada en Estados Unidos? ¿Tenía ella instruida causa penal relacionada con narcotráfico, igual que su esposo? ¿O está detenida solo por ser su esposa? Y si estaba también siendo investigada, ¿cuál sería su participación en esos crímenes? Es decir, ¿qué conductas específicas delictivas se le imputan a ella en lo particular? Pero más aún, la orden de captura que supuestamente ejecutaron extraterritorialmente los Estados Unidos contra Nicolás Maduro, ¿también la incluía a ella? ¿O solo se la toparon y le dijeron, véngase de una vez, sin orden de captura? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Clemente Pérez. Me encuentran en redes como Clemente Pérez Jorge Alfredo. Y el día de hoy comparto con ustedes una serie de inquietudes que han despertado en mí serias interrogantes y dudas respecto de la legalidad de la privación de libertad ejecutada sobre Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Porque si bien es cierto que todos tenemos sobrada información pública respecto de las acusaciones que pesan sobre Nicolás Maduro y los intereses petroleros subyacentes en este intento por parte de los norteamericanos, dicho esto por propia boca de su presidente y emisarios, no menos cierto es que respecto de la captura de Cilia Flores existe mucha opacidad e imprecisiones que no permiten aclarar ni la causa ni los fundamentos legales por los que ella también fue privada de su libertad. Por eso creo que es imperativo analizar qué está sucediendo con la detención de Cilia Flores, que en principio pareciera absolutamente innecesaria e ilegal, satelital. Primero diremos que se extraña la escasa información al respecto y el silencio ofensivo de los medios de comunicación, de las organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos, pero aún más es extraña la indolencia mostrada por los grupos feministas respecto de la condición que guarda Cilia Flores en el contexto de las acusaciones imputadas a Nicolás Maduro, no a ella. Es decir, no a la esposa, al menos en apariencia. Y no obstante que las organizaciones y grupos feministas conocen la privación ilegal de libertad de Cilia Flores, no hemos visto reacciones contundentes, peticiones exigentes para que se le conceda libertad inmediata. Existe un principio general del derecho que tiene validez universal y que está consagrado en muchas constituciones de países democráticos del mundo. Se trata de la prohibición de aplicar penas trascendentes sobre terceras personas. ¿Qué significa pena trascendente y su prohibición? Significa que los sistemas de justicia no deben o pueden ampliar la pena que corresponde a un sujeto activo por cometer delitos hasta alcanzar o incluir a sus ascendentes, descendientes, cónyuges o terceros que no cometieron el delito por el cual está siendo sancionado el sujeto activo. Un ejemplo podría ayudarnos a entender mejor esta prohibición. Supongamos que una persona comete el delito de homicidio y luego de ser juzgado al amparo de los principios que rigen el debido proceso, resulta condenado, es encontrado culpable. Pero dicha condena se pretende ampliar para aplicar sanciones igualmente a los hijos y la esposa del sujeto activo condenado.
Pues esto es inaceptable, ¿verdad? Y el derecho así lo reconoce y lo prohíbe. Es decir, que está prohibido ampliar la pena más allá del sujeto responsable, directamente, el ejecutor. En ese contexto, no se explica la razón por la cual Cilia Flores se encuentre procesada por actos que se imputan directamente a Nicolás Maduro, su esposo, y la opacidad o silencio deliberado respecto de su caso me hace sospechar y casi afirmar que la orden de captura ejecutada extraterritorialmente dentro del territorio de un estado extranjero no incluía la detención de Cilia Flores, sino solo la de Nicolás Maduro. Si tengo razón, entonces Cilia Flores se encuentra privada ilegalmente de su libertad, lo cual constituye el delito conocido como privación ilegal de libertad, mismo que tiene una modalidad denominada secuestro y que se configura cuando, además de privar de la libertad a una persona, esta privación se realiza con el objeto primario de obtener algo a cambio de su liberación. Y en este caso, eso es precisamente lo que se buscó. Es decir, se detuvo a Nicolás Maduro y a Cilia Flores con el objeto de lograr su dimisión para obtener un cambio de régimen del gobierno de Venezuela y alcanzar el objetivo primario de los Estados Unidos, consistente en apoderarse de su petróleo, dicho, repito, por ellos mismos. Quizás tendría sentido la detención discutible de Nicolás Maduro, pero la de Cilia Flores aparece absolutamente innecesaria, incomprensible y absolutamente ilegal, a menos que hablemos de un secuestro de Estado, lo cual convertiría el acto en terrorismo, según entiendo. Al margen de este sospechoso silencio en torno al tema particular de Cilia Flores, tenemos que hacer una nota marginal que no es de poca monta. Me refiero a la ejecución de leyes y órdenes de aprehensión o captura derivadas de autoridades nacionales locales y dictadas en casa para ser ejecutadas dentro del territorio soberano de estados extranjeros. El derecho internacional no reconoce la capacidad para que un estado pueda ejecutar sus leyes más allá de su propio territorio y a sus propios connacionales o pobladores de ese territorio. Porque de otro modo sería tanto como pensar que todo el mundo está sujeto a las leyes emitidas en Estados Unidos para sus connacionales, pero que igualmente pueden ser ejecutadas en cualquier parte del mundo. Eso no es posible porque los estados son soberanos. Y si pudiera ser posible, tendría que tener la autorización de ese estado, circunstancia que desde luego, en este caso, es inaceptable. Hoy les dejo entonces este motivo de reflexión que les comparto y al mismo tiempo exhorto a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y grupos feministas que exijan explicaciones respecto de la condición en la que se encuentra Cilia Flores en este malogrado proceso contra Nicolás Maduro. Más allá de cualquiera que sea la orientación política personal de los miembros de estos grupos luchadores de derechos humanos, es injustificable que no exijan explicaciones claras respecto de la situación legal de Cilia Flores. Al margen de esto, les dejo una nota que, según fuentes que narraron la primera audiencia de imputación de cargos tanto a Nicolás Maduro como a Cilia Flores, constataron, en el sentido de que nunca fueron precisos en determinar las conductas de ella en semejantes delitos imputados a él. Pero más aún, muchas fuentes afirman que Nicolás Maduro se encuentra lesionado de una pierna, sin que hasta ahora se sepa el diagnóstico y causa de dicha lesión.
También Cilia Flores se dio testimonio de que presentaba daños físicos visibles causadas por lesiones en su rostro. Deberíamos tener mucho cuidado respecto de lo que está ocurriendo en el tratamiento que se está dando a Cilia Flores durante este proceso, pedir información y investigar en qué estado se encuentra y si han sido objeto de tortura. Si tienes algún comentario, con gusto retroalimentamos la conversación. Me encuentras en redes como Clemente Pérez Jorge Alfredo. Y si lo estimas pertinente o útil, dale like a este material. En la inteligencia de que yo no monetizo mi participación en redes, con el objeto de mantener absoluta libertad en el diálogo social que podamos tener entre nosotros. Te envío un abrazo fraterno junto con esta reflexión. Y ojalá que la finalidad de despertar en ti inquietudes respecto al tema se haya logrado. Muy buenas tardes. Hasta pronto.